Hola, bienvenida a Proyecto Cristocéntrica. Soy Sandra Barrera. Antes de comenzar nuestro episodio de hoy, déjame un me gusta, suscríbete al canal y califica el podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y ahora sí, ponte los audífonos, toma tu Biblia, tu café y comencemos. Ahora empiezas a tocar el tema de lo que puede vivir una persona con discapacidad dentro de la misma iglesia, al ver a otros hermanos que pueden servir de ciertas formas y cosas que pueden experimentar en su interior. Y me gustaría pasar un ratito a el ámbito de la iglesia. Pero antes me gustaría leer Primera de Corintios 12, del 21 al 26, que dice así: y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ceci, según lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en las Escrituras y de acuerdo a lo que has podido ver en tu experiencia, ¿qué pierde la iglesia cuando no incorpora plenamente a hermanos con discapacidad? Esa es una pregunta muy profunda, ¿verdad? Porque uno pierde el experimentar eh, eh, la plenitud del propósito de Dios, ¿verdad? Pierde en experimentar y ver y ser parte eh, de lo que Dios, ¿verdad? Eh, está haciendo en su iglesia. Vamos directamente contra el propósito de Dios y su diseño para su iglesia. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es como dijo David, Señor, primero he pecado contra ti. Entonces después eso lo podemos llevar, ¿verdad? A las partes horizontales, nuestras relaciones unos con otros. Porque eh, el Señor dijo que de dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Entonces, nosotros siendo los gentiles, em, el Señor dijo que ahora somos un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a ser fariseos y vamos a hacer excepciones, ¿verdad? Con hermanos con discapacidad, ¿verdad? Así como los judíos querían hacerlo con los gentiles, que querían que ellos practicaran, ¿verdad? La circuncisión. Y nosotros, de cierta manera, eh, no con intención, pero podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos ser piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué es lo importante de este versículo? Em, es como Dios trae honra, trae dignidad, ¿verdad? Y pone por igual a todos sus hijos, a todos. Entonces, en el momento que nosotros nos vemos iguales, ¿verdad? Porque somos hijos, tenemos la misma identidad, el mismo padre. Ahora tenemos diferentes roles dentro de ese cuerpo, ¿verdad? Uno es el ojo, el otro es la mano, el otro es el pie, el otro es la boca. Entonces lo que hacemos es regocijarnos, ¿verdad? Porque ahora mi hermana puede hacer esto mientras yo hago lo otro, las dos podemos servir juntas o hacer esta función juntas. Y Pablo nos dice aquí que hay un propósito y es para qué, para que no haya división, para que no haya favoritismo, para que Ujú. no haga los grupitos, para que no hagan los clics, ¿verdad? Que me voy para con las personas que son de mi preferencia personal, para los que son como yo, o para los que no me incomodan, ¿verdad? O para los que no, Pablo está diciendo, no, 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 en la iglesia no puede haber ese tipo de división, ¿verdad?
Todos somos un cuerpo. Y hay una cosa importante aquí, hermanas. Nos perdemos en tener relaciones profundas, Ujú. relaciones reales, de la vida real, de la vida cristiana real, ¿verdad? Nos perdemos en ver la gloria de Dios cara a cara, ¿verdad? Nos perdemos en ser santificados por Dios, ¿verdad? Porque es muy fácil servir al que te puede devolver el favor, al que te puede dar, ¿verdad? Un regalo de vuelta. Es muy fácil poder servir a alguien que tenga una casa bonita, ordenada, em, alguien que no te saca de tu zona de confort, ¿verdad? Que no confronta tu orgullo o tus debilidades. Pero cuando como iglesia nos enfrentamos, por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia, a una familia que está pasando un proceso que ya lleva 3 años, casi 4, ver su hijo morir lentamente, hasta yo, que vivo con una condición que un día puedo estar bien, al otro día en el hospital, otro día mi diafragma puede dejar de funcionar, mi respiración y puedo morir. Pero cuando yo me he enfrentado a esa familia que ya es parte de nuestra vida, a quien amamos mucho, el Señor nos santifica de maneras tan silenciosas, nos confronta. Y eso es lo que pierde la iglesia. La iglesia pierde en dar, en amar genuinamente como Jesús. La iglesia pierde las oportunidades de crecer a la medida del varón perfecto, ¿verdad? Perdemos seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Y si decimos que amamos a Jesús, que queremos ser como Jesús, que lo glorificamos, que tenemos esa intención, ese anhelo que Dios ha puesto, entonces debemos intencionalmente orar para que Dios nos dé valentía, ¿verdad? Y nos quita el temor, porque el amor quita el temor, ¿verdad? Y decir, Señor, yo quiero conocer, sentarme en la misma mesa que otros hermanos que no lucen como yo, que no viven como yo, que sus rutinas no son como las mías, ¿verdad? Que yo tenga que acomodar quizás la mesa de mi sala para que ellos puedan venir, que quizás los niños de mis amigas necesiten las luces más bajas, ¿verdad? O la iglesia necesita bajar el volumen de los micrófonos o de los instrumentos. La iglesia pierde eh, eh, tantas cosas porque es muy fácil, como el mundo, como Jesús los dijo, ¿verdad? Es amar, es muy fácil amar a los que te aman, ¿verdad? Pero cuando se nos hace difícil amar, ¿por qué no se nos hace difícil amar? Porque somos egoístas, es la verdad, ¿verdad? Porque no queremos salir de nuestra zona de confort. em, y a veces porque tenemos temor genuino, porque como cristianos a veces no estamos capacitados, queremos, pero no sabemos, ¿verdad? Por eso es tan importante estas charlas. Em, y siempre me recuerdo em, cómo el Señor hizo un pueblo con un hombre de Ur de los Calderos, pagano, y de él hizo su pueblo, y cómo el Señor insertó en el linaje de Jesús a mujeres paganas, cómo el Señor comenzó su ministerio público en Galilea de los Gentiles, en un pueblo mixto, y todo eso nos lleva a qué? A que nosotros no somos mejor que nadie, ni mejor que el prójimo que vive con discapacidad que todavía no conoce a Cristo, ni a nuestros hermanos. Entonces nos perdemos mucho, hermana. Nos perdemos que la iglesia crezca, que la iglesia brille con la luz de Cristo. Entonces, no permitamos que eso pase. Dejar que el Señor use la situación de ese hermano o de esa hermana para llevarnos a su presencia, a orar, a buscar en su palabra, para que luego podamos dar, porque la misma palabra dice que hay mayor gozo en dar que en recibir. Entonces, como tú dices, nos perdemos de la oportunidad de crecer, de madurar,
mientras soportamos, ayudamos al hermano en su sufrimiento. Y se me olvidó algo, y nosotros también perdemos. Las personas los hermanos con discapacidad perdemos. Perdemos en dar, perdemos en poner nuestros dones al servicio de otros, perdemos en hacer relaciones con otros. ¿Y quién gana? Gana el diablo, porque el diablo lo que quiere es aislarnos, es dividirnos, ¿ve? Entonces, tenemos que ser astutos y tenemos que conocer las artimañas del enemigo, ¿verdad? Porque él lo que quiere es venir y decirte, bueno, ellos no te quieren, o tú no hace falta, ¿verdad? Y eso es mentira, ¿verdad? Y lo que quiere es aislarnos, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, no, para que no haya división, para que seamos un cuerpo, llorar juntos, gozarnos juntos. ¿Tú sabes lo que pasa, Sandra? Que eh, cuando encontramos a un familiar, a una persona con discapacidad, nos quitamos los espejuelos del Evangelio. No nos quitamos. Entonces, yo ahora te veo borrosa, ¿verdad? Vemos borroso a esa persona, la vemos borrosa, no la vemos creada a imagen de Dios, ¿verdad? No la vemos con capacidades, no la vemos con gozo, no la vemos con un corazón que puede ser alegre, chistoso, que puede aportar a mi vida. Nos quitamos los lentes del Evangelio, ¿verdad? Que esa persona es amada, es redimida, tiene luchas como nosotros también. Todos tenemos luchas, todos tenemos cosas para aportar, ¿verdad? Todos somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se nos dificulta también, en parte. Eh, eh, ¿Qué le digo? Pregúntale, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo te fue en el médico? ¿Cómo te puedo servir? Ujú, ¿Verdad? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Te gustan las flores? ¿Quieres venir al café de mujeres de la iglesia? Nos tomamos un café, vemos una película. ¿Has leído este libro? ¿Verdad? ujú, Tratarla, tratarnos normal. Mm, a mí me encantaría como que un día los pastores, digo yo, a nivel mundial, llegaran en una silla de ruedas a sus iglesias, vendados los ojos y trataran de predicar, ¿verdad? O sea, hacer vida, su rutina normal de esa manera y a ver qué pasa en la iglesia, cómo reaccionamos, qué hacemos, cómo acomodamos, cómo buscamos, cómo sentimos, qué pensamos, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Vemos ujú. eso y nos quitamos los espejuelos. Entonces ya no vemos, nos quitamos los espejuelos del Evangelio, ¿verdad? Y eso es importante, tratarlo normal. Es una persona con gustos, con disgustos, con alegrías, con gozos, con victorias, con luchas, con fracasos. eh, es un ser humano. Así es. Ceci, ¿y qué acciones concretas tú propondrías para, primero, alcanzar a personas no creyentes con el Evangelio que tienen discapacidad y además poder incorporar y lograr que las personas discapacitadas que ya son creyentes participen activamente de la iglesia? ¿Qué propondrías tú concretamente, ya que has estado en este mundo, en este ministerio y has conocido todas estas situaciones? Bueno, lo primero es orar, ¿verdad? Orar con el liderazgo, orar entre los hermanos, cuando tengamos reuniones de oración, proponerlo, ¿verdad? Segundo, tenemos que capacitarnos como iglesia, tenemos que entender la teología de la discapacidad, hay diferentes modelos de la moral, social, médico. Tenemos que entender el mundo de la discapacidad. Es complejo, es profundo, ¿verdad? No es como una persona sentada en una silla de ruedas y ya. No, hay personas que incluso tienen diferentes tipos de diagnóstico, ¿verdad? Hay personas brillantes, ¿verdad? Que están paralizadas, pero sus mentes no, sus corazones no. Entonces tenemos que capacitarnos, hermanas. Yo les recomiendo mucho hacer el curso de Más allá del sufrimiento del ministerio de Johnny and Friends. Está en inglés y está en español. Si no lo pueden conseguir en la página de johnnyandfriends.org, que nos escriban, yo con gusto les ayudo para que lo puedan hacer en español.
Vamos a dejarlo, perdón, en la descripción del Ok, podcast y del video para que puedan acceder a él fácilmente. perfecto. Capacitarnos, leer libros. Yo igual te los voy a dar para que tú los pongas. Hay dos libros maravillosos. Este se llama Navegamos por el mismo lago de Stephanie Hoback. Ella es una hermana súper em, eh, sabia en este tema de la discapacidad. Es madre de un niño con discapacidad. Uno de los libros más completos, ok, teológicos sobre la Ujú, discapacidad. El otro, este está en inglés y en español. El otro es Disability and the Gospel. Ok, nada más que está en inglés, pero es un librazo. O sea, este libro creo que todo pastor lo debe de leer. Yo conocí al hermano Michael Biggs. Él también tiene una hija con una discapacidad severa. Am, Maravilloso. Este libro es una joya para la iglesia. Am, Maneras concretas, busca en tu comunidad organizaciones que sirven a familias con hijos con discapacidad, con adultos, al trabajo voluntario. Llámalos, cómo te podemos servir, ¿verdad? Y entonces ve y sirve con ellos, empápate, ¿verdad? Ora. Um, y yo creo que esos son em, acciones directas que podemos hacer. Involúcrate con una familia, con una persona, conéctate con ellos, disipúlalos, ¿verdad? Visítalos, traigamos la iglesia fuera de las cuatro paredes. ujú, Eh, um, Eso es muy importante. Sobre todo capacitarnos teológicamente, con conocimiento, en oración, ¿verdad? Y orar por el liderazgo de nuestras iglesias para que ellos también quieran hacerlo, ¿verdad? ujú, Porque ellos son la autoridad que Dios ha puesto y de ahí todo va fluyendo, ¿verdad? ujú, Am, yo creo que esas son maneras muy... Aprender el lenguaje de señas de tu país, ¿verdad? Puedes hacer un voluntariado a eventos y por ahí abrir puertas para predicar el evangelio, ¿verdad? Hacer amistades, o maravillosa sea, idea. relacionarnos, simplemente ir y relacionarnos, ¿verdad? Em, y mostrar el evangelio con tu vida, con tu casa, con tus acciones, en la comunidad, ¿verdad? Em, Johnny and Friends tiene muchas maneras en que la iglesia acá en Estados Unidos, tanto en inglés como en español, pueden servir y alcanzar a personas con discapacidad con el evangelio. Y también pueden aportar para los que van en esos viajes misioneros a otros países. Paralelamente con ese trabajo de salir de las cuatro paredes de la iglesia, ir a alcanzar a población discapacitada a través de voluntariados, a través de un trabajo de relaciones significativas con ellos. También preparar nuestros templos, nuestro lugar, nuestros edificios para recibir a esas personas, porque si empiezan a llegar, ¿cómo los vamos a recibir? ¿Cómo los vamos a hacer sentir en su casa e integrados a la iglesia de Cristo? ¿Verdad? Eh, las mismas conferencias cristianas que hacemos habitualmente, que son tan masivas. Entonces, creo que también como iglesia debemos prepararnos en ese sentido. ¿Qué opinas tú? Sí, voy a mencionar un ministerio que es glorioso, que es el ministerio de la Asociación Bíblica de Argentina. Ellos, por lo menos hasta donde yo sé, ¿verdad? En Latinoamérica son los que están llevando la bandera, ahí la batuta, la antorcha, eh, en cuestión de la discapacidad y el evangelio. Ellos tienen traducidos muchos libros ya al lenguaje de señas de Argentina, ¿verdad? Tuvieron una conferencia ahora donde estuvo el pastor Miguel Núñez, Wendy Bellos, y al lado de ellos estaba una hermana traduciendo, ¿verdad? Para los hermanos sordos, al par, desde el púlpito, al lado.
no escondidos, no como que no Ujú, sabemos quiénes son. Hermanos, tenemos que entender que lo que no vemos no baja al corazón, no recordamos. ujú, Entonces, lo que vemos, lo recordamos. Y lo recordamos, lo pensamos, eso baja a nuestro corazón, baja a nuestra teología, baja a nuestra vida comunidad, comunidad de fe. Entonces, eso, cuando yo vi eso, yo lloré. Incluso ujú. se lo comenté a Wendy en una parte en un reel que ella puso, donde ella ministró a las hermanas. Y yo me contacto con ellos, trato de compartir todos los recursos que ellos dan, son maravillosos. Vayan a su página, síganlo en Instagram, la Sociedad Bíblica de Argentina. Ellos hacen una labor extraordinaria. Creo que toda iglesia latinoamericana debe de imitarlos, debe de tener hermanos capacitados por ellos, invitarlos a capacitar sus iglesias. Para mí ellos han sido esa luz de esperanza del Señor en medio de este caminar cuando yo los encontré. He visto cómo a pesar de los años, ellos cada día, el Señor les capacita más, el Señor hace más obra. Ellos son un ministerio muy bueno en el cual podemos encontrar recursos, artículos, capacitaciones y que ellos lo están haciendo en sus conferencias. Porque Johnny Erickson Tara dice algo, el ministerio de la discapacidad tiene que ser con y para personas con discapacidad. Si no tenemos en los ministerios de nuestras iglesias a hermanos con discapacidad dotados por Dios para servir en ese ministerio, no somos un cuerpo completo. No lo somos. Absolutamente. No lo Y, somos. y que además ellos también recibieron dones del Espíritu Santo que necesitan poner en práctica. Y me hace recordar, tengo conocimiento de una iglesia en Colombia que se llama El Redil en la ciudad de Medellín. Ellos tienen un ministerio para sordomudos y Ujú, es hermoso porque han alcanzado a mucha población sordomuda y los mismos hermanos sordomudos que van creciendo, que van madurando en Cristo, empiezan a enseñar a los mismos sordomudos. Entonces están poniendo en práctica sus dones, el don de la enseñanza, el don de la hospitalidad. Entonces eso es muy importante, que lo que mencionas. Y para nosotras las mujeres, por ejemplo, hay mamás que a veces se pierden conferencias porque en los arenas, ¿verdad? En los centros de convenciones no tienen salones sensoriales para sus hijos con autismo o neurodivergentes. Entonces, ellas, obviamente, como mamá, tú no vas a poner en riesgo a tu hijo, ¿verdad? Si tu hijo no es bienvenido. Entonces, ¿cómo mostramos el amor de Dios? Dándole la bienvenida a todas las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo empieza eso, Sandra? En el momento que creamos un formulario de registración, ese formulario tiene que decir que todos cristianos de toda habilidad y capacidad es bienvenido. Ahí Ujú, tiene que haber una pregunta. ¿Qué acomodaciones necesitas, verdad? ¿Qué accesibilidad necesitas? Porque si yo voy a registrarme y yo no veo eso, ya. O sea, ¿para qué lo voy a intentar? Porque tú me estás diciendo directamente de que yo no soy bienvenida, ujú, ujú, ni mi hijo, ¿verdad? Entonces, desde ese momento de que estamos planeando una conferencia, tenemos que tener en cuenta a todos nuestros hermanos y a personas que ellos pueden invitar. ¿Verdad? ujú, Que quizás no son creyentes. Pues decir, mira, tú eres bienvenido, es una conferencia accesible, me gustaría que fueras conmigo, ¿verdad? Entonces, desde ese momento estamos capacitándonos como iglesia para llevar el evangelio y para que nuestras hermanas y hermanos no se queden en casa aislados, tristes, deprimidos, sin poder vivir una vida activa en Cristo. Y en nuestras iglesias, si tienes un website, um, yo sé, por ejemplo, que la iglesia de Sugel, ellos tienen un ministerio para hermanos sordos, y bueno, y muchas otras hermanas, iglesias. eh, el Señor está haciendo su obra y eso me alegra mucho. En nuestros websites debe de estar anunciado, ¿verdad? Porque muchas familias lo primero que hacen
es mirar las redes sociales y la página de una iglesia, ¿verdad? So, desde ahí podemos prepararnos para recibir. Quizás no podamos reestructurar todo el edificio, pero podemos poner un mensaje diciendo, eres bienvenido, déjanos saber cómo te podemos servir. Y muchas personas y muchas familias lo que quieren es un corazón dispuesto, porque ellos saben que a veces no están todos los recursos, pero si hay dos manos, hay un corazón dispuesto con el amor de Dios, todo es posible. Como los amigos del paralítico. Ellos dijeron, no nos van a dejar entrar, no hay cabida. Espérese, que nosotros vamos a buscar la solución. Y ellos se llevaron su amigo y por el techo, ellos lo bajaron, porque ellos entendieron, ¿verdad? Que lo importante es que era su amigo escuchara la palabra de vida de Jesús. Y el compromiso y la entrega que ellos mostraron para que él pudiera llegar a ese punto. Ellos son un vivo ejemplo de cómo como iglesias debemos de ser como esos amigos, ¿verdad? Ingeniárnoslas, ¿verdad? Y dejarles saber a esa familia, eres bienvenido. No tenemos todos los recursos, estamos haciendo cambio, pero juntos podemos encontrar una solución, ¿verdad? Si tenemos que cargar a tu hijo, lo cargamos. Si tenemos que buscamos la solución. Pero una familia y un hermano, cuando tú ves a un pueblo, a una familia dispuesta a ayudarte, es que ya, o sea, eso tú dices, no importa, con su amor, su disposición, vamos a buscar la solución. Y ya eso te hace sentir en casa. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que también es importante que nos cuestionemos como iglesia, y esto va más que todo para los ancianos, que son los que administran la iglesia, ¿no? Los pastores, en qué se están invirtiendo los recursos financieros de la iglesia. Eh, sí, estamos invirtiendo en luces, en grandes escenarios, en un montón de instrumentos y equipos de sonido, en grandes y costosísimas pantallas, en eventos de entretenimiento, eh, o estamos invirtiendo para el reino de Dios. Sí, porque muchas iglesias van a decir, es que no tenemos suficientes recursos para adecuarnos a estas acomodaciones, pero creo que si es algo para el reino de Dios, para el crecimiento de la iglesia, el Señor provee. Lo que necesitamos cuestionarnos es en qué estamos invirtiendo como iglesia los recursos. Y ponerlo en prioridad, o sea, cuando hacemos una planificación de los recursos, ¿está eso en la lista? O sea, cuando unos hermanos, cuando vamos a plantar una iglesia en una ciudad, en un país, en un pueblo, ¿es eso parte del listado? Alcanzar a la población con discapacidad, un plan de acción, ¿cómo se hace? ¿Cómo luce eso? Porque si eso no está dentro de las prioridades, ¿verdad? De los ancianos, de los pastores, de los administradores que Dios ha puesto, aunque el pueblo de Dios, los otros hermanos quieran, es muy difícil, ¿verdad? Mm. Ir eh, eh, y proponerle eso cuando eso no está dentro de las prioridades. Pero es como tú dices, eh, eh, si ponemos al reino de Dios, primero, eso va a estar ahí. So, mi llamado es a cuando queramos plantar una iglesia, remodelar el templo, hacer modificaciones, estamos pensando en todos, porque mira, hermana, el pastor se puede caer y puede quedar paralítico. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí sí modificamos. No, tenemos que modificar con o sin el pastor, ¿verdad? Mm. Si al anciano le nació un niño con síndrome de Down, bueno, entonces ahí sí nos vamos a capacitar. No, no esperemos a que eso suceda, ¿verdad? Vamos a hacer una iglesia, como dice Lucas 14, ¿verdad? Donde todos son bienvenidos en ese banquete. El cojo, el paralítico, el sordo, el mudo, el ciego, ¿verdad? Donde el Señor llama hasta que mi casa sea llena. Entonces, seamos una iglesia pro.
activa, ¿verdad? De ser, no solamente de hacer, sino de ser desde adentro, ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, y orar mucho para que nuestros pastores rindan, ¿verdad? Eso ante el Señor y sus corazones sean transformados a hacer la obra del Señor en esa área del reino. Ceci, para ir cerrando esta conversación, ¿qué le dirías hoy a la hermana que se siente invisible en su iglesia por su discapacidad? ¿De qué manera la puedes animar? Bueno, primero decirle que no está sola, que no es la única, eh, que no está en la familia equivocada, que Cristo la ama, em, que no crea las mentiras del pecado y del enemigo de nuestras almas, que es alejarnos, ¿verdad? De nuestros hermanos, aún con sus luchas, sus pecados, sus faltas. Tú eres necesaria, tú eres indispensable, como dice Corintios, para el cuerpo de Cristo. O sea, esa palabra indispensable, o sea, el cuerpo de Cristo no está completo sin ti, ¿verdad? Y eso no es como para que tú te enaltezcas, no, 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 es para que tú te regocijes en quién tú eres en Cristo, ¿verdad? Y que tu discapacidad no es algo ni de qué avergonzarte, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Uno se avergüenza, Cristo va quitando eso. Ya yo no, ya yo hablo como si fuera algo normal, como el color del pelo, pero es parte de lo que el Señor va trabajando en tu vida. Tu discapacidad no es nada para avergonzarte. Háblalo de una manera natural. Ora por tus hermanos, ¿verdad? Acércate a una hermana sabia, aunque tú puedas abrir tu corazón, ¿verdad? Y decirle cómo te sientes, ¿verdad? Para que ella pueda también consolar a tu corazón y ella te pueda guiar. Y también algo que he aprendido es que tenemos que ser intencionales, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces no tengo toda la fuerza em, para ir al café de mujeres, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, yo voy a ir, aunque yo no pueda hablar mucho, no me voy a hacer la película de todo lo que puede pasar, porque si no pasa, o sea, ya estoy ansiosa, ¿verdad? Yo tengo que ser intencional en relacionarme con mis hermanas. Tengo que ser intencional en relacionarme con mi iglesia, ¿verdad? Tengo que ser intencional en dejar saber cómo puedo servir, mis peticiones de oración, porque eso hace que nos sintamos menos sola, porque a veces es un camino muy solo, Sandra. Puede ser un camino muy solo, muy difícil. No todo el mundo va a querer escucharte que todos los meses tienes una cita médica, que si esto, que si lo otro, que si la pastilla, que si tienes dinero para comprarle, que si no. No, ¿verdad? No todos los hermanos en todas las semanas tienen la madurez para llevar un tipo de relación así. Entonces tenemos que orar y escoger una o dos hermanas sabias, amorosas, ¿verdad? Que han abierto su corazón, en que tú puedas ser discipulada, en que tú puedas invertir tu vida en ellas y ellas en ti, ¿verdad? Y vamos a ir a la escritura. En 2 Samuel 9 vemos la historia de Mefibosé, ¿verdad? Entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. El rey le preguntó, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él? Le preguntó el rey. Y Siba respondió el rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar.
Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Cayendo sobre su rostro, se postró. Y David dijo: Mefiboset, su siervo. Respondió él. David le dijo: No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿Quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Aquí, desde un inicio, vamos a poner a Cristo, ¿verdad? Porque David, ¿verdad? Es este prototipo, ¿verdad? Que nos apunta a Cristo, ¿verdad? Ujú, So, em, la mesa del rey David, ¿verdad? Es donde nos sentamos todos, toda su iglesia, todos tus hijos. Entonces, hermanas, yo quiero que esta historia la leas, la medites, porque David hace algo, ¿verdad? Que nos muestra el corazón de Dios. Uno, es fiel a la promesa que le hizo a su amigo Jonatán, ¿verdad? Que vemos una amistad hermosa que muestra el corazón de Dios y lo que Dios valora. Y ellos se prometieron cuidar cualquier descendencia, cualquiera que viviera, ¿verdad? Entonces, David cumple su promesa mm, de cuidar a la descendencia de su amigo Jonatán, que es su hijo. Mefiboset sufre un accidente que él no lo busca, ¿verdad? Cuando su niñera, quien lo cuida, ¿verdad? Sale corriendo cuando sus padres son Saúl, muere y más, ella sale corriendo para proteger a Mefiboset, ¿verdad? Em, y él cae, ¿verdad? Y sus piernas se dañan. Él queda lisiado, no puede caminar más. Entonces, él, obviamente, depende toda su vida de personas que lo lleven, ¿verdad? Cargados en una silla, en burro, etcétera. Eh, Imagínate cómo es vivir sin lujos, apartado, sabiendo que lo pierdes todo, tu familia, tu linaje, absolutamente todo. Em, Incluso como él se refiere a David, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, él sabía que él estaba tan desterrado, ¿verdad? De cualquier posición social, política. em, y eso somos todos nosotros cuando estamos delante del Rey, ¿verdad? Entonces, el Evangelio nos pone a todos por iguales, hermana. Tú no eres menos que nadie, um, tú no eres invisible a Dios, porque si Mefibosé no fue invisible a Dios, tú tampoco lo eres, porque tú has sido comprada por la sangre preciosa de Jesús, ¿verdad? Y vemos no solamente que David busca a Mefibosé, como el Señor nos busca a nosotros, ¿verdad? Como Él es fiel a su promesa, ¿verdad? Sino que no solamente le da la herencia, el Señor nos ha dado por herencia todo su reino. So, ¿cómo nos vamos a sentir invisible? Imposible, ¿verdad? Porque Él nos ha dado toda riqueza espiritual, todo su reino, ¿verdad? Su presencia. Y no solamente David le da las tierras, ¿verdad? De su familia, para que su familia y sus siervos vivan bien, pero hay algo que es lo que a mí más me toca el corazón de esta historia. Em,
que es cuando David, ¿verdad? Le dice que Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Mm. Siempre, siempre, siempre. No un día, no 2 semanas, no 3, no por un mes, no por 2 años, siempre. Nadie nos puede levantar del puesto que el Señor nos ha dado a su mesa. Nadie, cada Amén, uno de sus amén. hijos tiene un lugar especial, único, comprado por la sangre de Cristo. Somos limpios, vestidos para ir a cenar con el Rey para siempre. Entonces, no podemos ser invisibles porque para Dios ninguno de sus hijos es invisible. Y no solamente eso, que Él lo vuelve a repetir, porque comía siempre de nuevo a la mesa del Rey y estaba lisiado de ambos pies. Dios no deja detalles en su palabra por gusto ni al azar, ¿verdad? Él repite para que nosotras entendamos una y otra vez que no somos invisibles en la iglesia, que el puesto que tú tomas cuando tú vas los domingos a alabar al Señor bajo su palabra es para ti, es para tu hermano, en conjunto como un cuerpo. Y comemos a la mesa del Rey todos por igual. Nadie es más que nadie. Por eso necesitamos saber que aunque estemos lisiados, unos físicamente, otros espiritualmente, emocionalmente, unos más visibles que otros, todos estamos lisiados, todos necesitamos venir a la mesa del Rey, comer de Él, de su plenitud, llenarnos. Entonces, no permitas que el pecado de otros hermanos, su indiferencia o su falta de conocimiento o su temor o su ignorancia, ¿verdad? Te haga sentir invisible. Duele, sí, es verdad. Si no puedes pasar la falta, habla con tu hermana, ¿verdad? Habla con un líder de tu iglesia. ¿Cómo te estás sintiendo? Pide oración. Y yo Ujú. creo que es importante hacer eso, hermana, para cuidar nuestros corazones de la amargura y el rencor, ¿verdad? Y Y de como la iglesia, división. y la división, exactamente. Y como iglesia, los más fuertes en la fe tienen que entender que una persona que camina con discapacidad, con una condición médica, que no se va a quitar en una semana, que no vas a ir a terapia y no, es día a día. Tenemos que entender que es una lucha más que amplifica todas nuestras áreas de la vida, que hace todo más difícil. Entonces tienen que también tener un poco de paciencia, y gracia hacia nosotros también, esa parte. Ujú. Gracias, hermana, por tu ánimo para quienes nos escuchan que están en esa situación. Y yo quiero, para finalizar, hablar a las mujeres que nos escuchan que todavía no han puesto su fe en Jesucristo. La Biblia dice que toda persona con o sin discapacidad fue creada a la imagen de Dios, con dignidad y propósito. Pero también nos dice que el pecado entró al mundo y lo quebró todo, nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestras comunidades, nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Si tú nos estás escuchando, no has creído en Cristo y además estás con una discapacidad, quiero decirte que esa discapacidad no te hace menos humana ni menos valiosa y tampoco es una etiqueta que te excluya del amor de Dios. Jesús mismo rehusó culpar a la persona cuando sus discípulos le preguntaron por el sufrimiento. Él dijo, nadie pecó, es para que las obras de Dios sean manifiestas. La buena noticia es que Dios no miró nuestro dolor desde lejos. El Hijo de Dios se hizo hombre en Jesucristo, entró en nuestra fragilidad, sufrió, fue rechazado y murió en la cruz. Y allí Jesucristo cargó con nuestra culpa y nuestro quebranto para reconciliarnos con Dios Padre. Resucitó 3 días después, venció el pecado, venció la muerte, y es su resurrección lo que garantiza un futuro real para nosotros los que creemos en Él, donde Dios secará toda lágrima y renovará nuestros cuerpos. Sí, Él nos promete una eternidad
totalmente renovadas, sin discapacidad, sin dolor y sin sufrimiento. Dios no nos pide ser suficientes, tampoco nos pide que nos sanemos a nosotros mismos. Él nos está pidiendo arrepentimiento, humillación ante Él. Nos pide que confiemos en Cristo, que descansemos en la obra que Cristo hizo por nosotras. Arrepentirse es decirle la verdad a Dios, reconocer, he vivido lejos de ti, necesito tu perdón. Y creer en Cristo es descansar en lo que Jesús ya hizo por ti, no en tus fuerzas, no porque tienes salud, no porque tienes una buena historia. Cuando vienes a Cristo por fe, eres recibida, eres perdonada y eres hecha parte de su familia, como nos compartía nuestra hermana Cecilia en 2 de Samuel 9. Y aunque algunos dolores continúen hoy y continuarán mañana, nunca más caminarás sola. Su Espíritu Santo te acompañará. Su iglesia te abrazará con todas las imperfecciones de la iglesia. Y la promesa de Dios te sostendrá. Así que yo te invito a ti que nos escuchas hoy, que te arrepientas de tus pecados y que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él es el único camino al Padre Celestial y el único acceso a la vida eterna, una vida de real gozo. Es mi oración que otras mujeres que no conocen a Cristo, ¿verdad? Hoy puedan ver su belleza, su necesidad de Él. Es el único que va a traer redención, que va a dar sentido a todo su sufrimiento, que su historia va a encajar en la historia eterna de Dios. Y lo que quiero hacer es un llamado a la iglesia con todo el amor de Cristo, una súplica a la iglesia de Latinoamérica, que en oración, con intención, ¿verdad? Que le pidamos a Dios de cómo poder glorificarle en esta área del reino de los cielos, que no sea un tema difícil ni poco hablado, sino que sea un tema más como es la maternidad, la soltería, la santificación, la santidad. Es mi oración que más pastores quieran capacitarse con humildad, escuchar al pueblo de Dios que vive con discapacidad, con humildad, reconocer que nosotros no sabemos todos, que nos necesitamos unos a otros, que Dios usa y habla por medio de su pueblo, para que a ellos también les guíe con sabiduría, con compasión, ¿verdad? Y que ellos puedan poner en práctica toda esa teología, toda esa revelación grandiosa, ¿verdad?, que tienen de Dios. Y como decía Pablo en Corintios, podemos hablar en lenguas, tener mucho conocimiento, pero si no tenemos amor, no somos nada. Entonces, el amor es accionar, porque así lo hizo Dios con Cristo. Él se despojó, ¿verdad? Y vino. Por tanto, el amor es ser y hacer, no solo palabras. Y esa es mi súplica al Señor por la iglesia hispanoamericana y también aquí en Estados Unidos, em, que, que el tema de la discapacidad sea cada vez más abundante, no como algo teológico, teórico, lejano, sino como una realidad que vivamos en la iglesia para la gloria de Dios y el bien de todos en la iglesia. Así es, y yo agregaría que un reto práctico, que todas las personas que están escuchando, que hacen parte de la iglesia, se puedan preguntar, ¿a quién he pasado por alto? Escribe un nombre y toma contacto con esa persona y ora por ella y toma la decisión de servirle con humildad. También te animo a que ores al Señor para que abra oportunidades de predicar el Evangelio a personas con discapacidades. Pídele al Señor que te dé el amor y la sabiduría para mostrarles el amor de Cristo y toma acciones concretas como las que nos recomendaba nuestra hermana Ceci de capacitarte,
Capacítate en ministerios donde te puedan enseñar todo el mundo de la discapacidad. Capacítate en consejería bíblica, absolutamente recomendado, donde vas a aprender teología bíblica, teología del sufrimiento. Entonces debes estar preparada para poder servir adecuadamente. Gracias, Ceci, por enseñarnos tanto desde tu experiencia, desde tu propia vida, desde la palabra de Dios, porque no se trata de experiencias personales, sino de cómo tú has vivido la palabra y la verdad bíblica. Gracias por compartir tu testimonio, por ayudarnos a ver este tema con el lente bíblico. Te tendremos en nuestras oraciones para que el Señor siga fortaleciendo tu ser interior, tu cuerpo, y para que puedas seguir siendo heraldo del Evangelio para aquellos que no son comúnmente alcanzados por la iglesia. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido fue de edificación para ti, compártelo con tu iglesia y ora por tus líderes, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Ceci. Gracias a ti, hermana. Te quiero mucho. Señor les bendiga a todos.